Hola mi gente querida de YouTube, ¿cómo están? Aquí los saluda Agustín Tawad en este nuevo video. En este nuevo video fabuloso porque vamos a hablar sobre el perfeccionismo. Sí, cómo justamente trabajar con el perfeccionismo y cómo de alguna forma podemos hacer que el perfeccionismo no sea un inconveniente en nuestra vida. Pero antes de comenzar vamos a poner contexto. Vamos a ponernos en contexto para justamente saber de qué estamos hablando. ¿A qué nos referimos con perfeccionismo? O sea, ¿cuándo decimos que alguna persona es perfeccionista? Cuando de alguna forma quiere tener el control total sobre todo lo que pasa. Vos fíjate que una persona que naturalmente es perfeccionista tiene esta característica de que quiere controlar todo a su alrededor. Quiere que las cosas sean exactamente como sus pensamientos. Y acuérdate esta palabra que te voy a mencionar ahora. Quiere que las cosas sean como sus pensamientos establecen que sean. Entonces una persona perfeccionista es una persona que quiere controlar no solamente cómo hace las cosas, cómo siente, cómo piensa, sino que también quiere que el exterior sea básicamente como él quiere que piense. Entonces una persona perfeccionista tiene estas características de que quiere que todo sea perfecto, pero perfecto de acuerdo a lo que él o ella desea. Entonces es como que también un poquito de irrealidad hay dentro de este perfil de perfeccionismo. O sea, si vos tienes estas características o más o menos te identificas con una persona perfeccionista, este video te va a servir muchísimo, ¿eh? Muy importante. Pero antes quiero que tengamos en cuenta una cosa. Mira, si el perfeccionismo como tal a vos no te está impidiendo acercarte a vivir una vida valiosa, no tienes por qué trabajarlo. O sea, me refiero, si el perfeccionismo no es un problema en tu vida, no pasa nada. Pero si, por ejemplo, sos una persona que me dices que yo por el perfeccionismo no puedo pasar tiempo favorable con mis hijos, con mi pareja o porque yo actúo de manera perfeccionista. Por ejemplo, una persona que me ha contado una vez esto. Yo tengo que estar, por ejemplo, acomodar toda mi casa antes de salir. Entonces muchas veces por acomodar mi casa a la perfección, siempre llego tarde. Y eso para mí es un problema. Me comentaba esto un cliente. Es un problema, por ejemplo, cuando quiero llegar puntual. O sea, ser puntual para mí es algo valioso, pero porque justamente me siento ansioso y quiero responder a esa ansiedad constantemente, tengo que limpiar mi casa siempre antes de salir a hacer algo afuera. Entonces hay esa idea perfeccionista de que todo tiene que estar ordenado, súper acomodado, limpio, porque siento esta ansiedad cuando no lo está, me impide ser como yo quiero ser o crear relaciones como yo las quiero crear. Ahí sí el perfeccionismo es un problema. Entonces, muy importante esto que tengas en cuenta. Hablamos de que el perfeccionismo es un problema cuando justamente los comportamientos que están dentro de este paquetito, dentro de esta etiqueta, me alejan de alguna forma de ser la persona que quiero ser. Y con ser la persona que quiero ser me refiero a actuar en base a tus valores. Entonces, ¿qué pasa con la persona que aquí está perfeccionista? Pues fíjate cómo naturalmente la persona perfeccionista sigue reglas que hay en su mente. Esto en psicología se llama reglas verbales, propuesta por Skinner, pero no tienes por qué saber eso. Simplemente son como reglas que sigue en su mente, reglas ya establecidas, que muchas veces pueden responder a experiencias que ha tenido en la infancia, a críticas que ha recibido posiblemente de sus padres, o a cosas que, por ejemplo, ha vivido, ¿no? Y que, por ejemplo, vivimos una experiencia de que si yo me quemo con la estufa, en mi mente se hace una regla para que no la vuelva a tocar. O sea, no es que yo tengo que descubrir constantemente de que la estufa quema probándola cada rato. No, mi mente tiene la capacidad, por ejemplo, de aprender de que si yo me quemo con una estufa una vez, después no la voy a volver a tocar. O sea, ahí se crea una regla. Ahora también yo puedo aprender a ser perfeccionista de otras maneras distintas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si esta persona cuando era niño dejaba los juguetes desordenados y su madre le venía y le decía a este niño, por ejemplo, que se llamaba, vamos a suponer, Matías. Vamos a suponer que a Matías, su madre de chico, cuando era chico le decía, sos un desordenado, acomoda todas esas cosas. O le decía, dejar las cosas desordenadas es estar mal. Y Matías cuando hoy es adulto no puede dejar nada desordenado, es porque lo ha aprendido. En parte podemos atribuirle a esas reglas que de alguna forma le ha inculcado la madre con respecto a ser desordenado. Entonces, hoy Matías, de adulto, tiene una sobrevaloración sobre lo que tiene que seguir esa regla. El problema de esta regla es que no se adapta
a nuevos contextos. Entonces Matías cree que tiene que ser así en todos los contextos a cada rato, que no se puede romper nunca esa regla. Entonces ahí viene el problema con el perfeccionismo. Pero más que entrar en detalles de justamente cómo se genera, porque aquí podemos hablar horas y horas y hacer un montón de relaciones sobre cómo se genera el perfeccionismo y cómo justamente se tiende a crear estas reglas en nuestra cabeza que nos hacen seguir este perfeccionismo. Vamos a las soluciones. Si para vos ser perfeccionista en alguna área de tu vida, con algún comportamiento es un problema, vamos directamente a estos 5 pasos. ¿Cuál es el problema de los perfeccionistas o de las personas que de alguna forma se comportan como perfeccionistas? Es que tienden a creer y asumen de que son sus pensamientos, o que son, dicho de otra forma, creen que son sus reglas. ¿A qué voy con esto? Creen de alguna forma que esta regla, que han aprendido sobre algo, me identifica y que no hay otra opción más que seguir esta regla. Ahora, esto no le pasa solamente a las personas que se comportan como perfeccionistas. Esto nos pasa a todos. Todos nos tendemos a identificar con las reglas. Las reglas tienen una utilidad, que me ahorra tiempo en no tener justamente que aprender de la experiencia directa. ¿A qué voy con esto? Yo no necesito ir a tocar un cable de 40.000 millones de voltios para saber que eso me puede matar. No, yo lo puedo aprender sin haberlo tocado. Eso va a seguir una regla. Seguir esa regla me es útil en ese contexto. El problema con las reglas es que muchas veces no se adapta al contexto y eso es un inconveniente. Entonces, el primer tip que te recomiendo para justamente lidiar con el perfeccionismo es justamente no identificarte con tus reglas. ¿Qué significa no identificarme? Poder justamente reconocer que hay una regla, reconocer que vos puedes observar la regla. Eso en terapia de tercera generación se llama, de la psicología por supuesto, se llama defusión cognitiva. Defusión, ¿qué es la defusión cognitiva? O defusión nomás. Es poder salirme de mi pensamiento y observarlo. Cuando yo puedo salirme de mi regla y saber que yo estoy siguiendo esa regla mental, ahí es donde nace mi libertad. Cuando se hace un espacio entre yo que estoy observando y la regla, en ese espacio se llama libertad. ¿Por qué? Porque gracias a que yo puedo observar la regla, yo puedo elegir comportarme de otra manera. Súper importante. Así que bien, dicho eso, no identificar con tus pensamientos. Partamos de ahí. Si vos no sos capaz de defusionarte de tu pensamiento o de tu regla, nunca vas a poder comportarte de otra manera. ¿Por qué? Porque lo único que verías sería la regla. Si vos estuvieras dentro de esa regla. Muy importante. O dentro de ese pensamiento, que es básicamente lo mismo. Punto número 2, también súper valioso. Y es justamente identificar, y volvemos con la palabra identificar, ¿qué es valioso para vos? Dicho de otra manera, vamos a esto. ¿Qué es aquello valioso que a vos te gusta hacer? ¿O qué es aquella forma de ser que a vos te gusta hacer? Que te está impidiendo serlo el perfeccionismo. Ahí me he hecho un quilombo con las preguntas, pero básicamente lo que quiero saber es justamente cuáles son esas cosas que te han impedido hacer el perfeccionismo. ¿Cuáles son las cosas que te han impedido hacer el perfeccionismo? Ya sea en el modo de actividades o ya sea una forma de ser que vos quieres ser. Hay muchas personas que el perfeccionismo le ha impedido ser, por ejemplo, a Matías, vamos a suponer, ser el padre que él quiere ser, o ser la pareja que él quiere ser, o ser el amigo que él quiere ser. O también a Matías le podía haber impedido el perfeccionismo, no sé, concretar una cita con su novia. No sé, un ejemplo. ¿En dónde el perfeccionismo está afectando lo que para vos es valioso? Porque naturalmente, si nos afecta algo que es valioso, no necesitamos de alguna forma cambiarlo. Siempre digo, lo valioso de donde nos afecta es justamente aquí, cuando saca lo que es valioso para nosotros. Y aquí también este punto número 2 es tramposo. ¿Por qué? Porque te obliga a vos a que empieces a identificar qué cosas son importantes en tu vida. Entonces, mucho cuidado, porque muchas veces capaz que no sabemos ni siquiera qué es valioso e importante en nuestra vida. Capaz que muchas veces no te has preguntado la pregunta fundamental: ¿qué tipo de persona quiero ser? ¿Qué tipo de persona quiero ser con mis hijos, con mi padre, con mis nietos, en mi trabajo, con mi familia, etcétera? Entonces, muy importante, identificar eso que es valioso y que el perfeccionismo te ha impedido acercarte. Punto número 3, también favorito. Y siempre aclaro, nunca voy a dejar de decir esto. El punto número 1 no se puede hacer sino punto número 2.
el punto número 3, no vas a poder pasar al 3 si no aprendes primero el 2. Súper importante. Punto número 3 es justamente detectar pensamiento y emoción. El famoso, como yo siempre digo, PIE. PIE. ¿Qué significa esto? ¿Qué pensamiento o con qué regla vos te identificas o de alguna forma te enganchas que hace que te comportes de una manera diferente a como vos realmente quieres comportar? Porque naturalmente, pues fíjate que las personas perfeccionistas lo que tienden es que me engancho con esta regla mental, me engancho con este pensamiento, y cuando me engancho con este pensamiento siento una emoción y de acuerdo a esa emoción empiezo justamente a actuar de una determinada manera. Entonces lo que te estoy pidiendo aquí en este tercer punto es detectar con qué pensamiento te enganchas en ese momento. Muchas veces, como vamos al ejemplo de hace rato, supongamos que Matías era la persona que justamente quería limpiar toda la casa o quería dejar todo impecable antes de salir. Con el pensamiento que capaz se podría enganchar a modo de ejemplo es: las cosas tienen que estar siempre limpias antes de salir. Seguir esa regla hace de que yo nunca pueda comportarme de manera puntual con las personas que a mí me importan. O sea, ese es el pensamiento con el cual se está enganchando. Cuando detecto ese pensamiento, puedo distanciarme y saber que soy dueño o libre de actuar de otra manera distinta a esa regla. ¿Ah? Pero siempre es práctica. Esto es práctica, no es fácil. ¿Ah? Detectar pensamiento y emoción. Cuando yo me engancho con esa regla, puede ser que aparezca ansiedad, estrés o desesperación ahí por querer hacer algo, y ahí es donde yo sigo más la regla. La regla, esto quiero que tengas muy en cuenta. El pensamiento tiene más fuerza cuando viene acompañado de la emoción. O sea, esto es obvio, ¿eh? Entonces es muy importante, capaz que si esa regla te está de alguna forma atrapando, es porque capaz que tenga una emoción intensa. Es posible, es probable, no digo que tenga que ser así, pero puede pasar. Número 4. ¿Cuál es el comportamiento que sigues cuando te enganchas con ese pensamiento? P, E y C son las bases de nuestra conducta: pensamiento, emoción y comportamiento. Es básicamente lo que estudia la terapia cognitivo-conductual. Muy importante. ¿Cuál es el comportamiento que vos sigues cuando te enganchas con ese pensamiento? Vamos a un ejemplo. Si Matías era la persona que era obsesiva limpiando, el pensamiento con el que se enganchaba era: las cosas tienen que estar siempre limpias antes de salir. ¿Cuál es el comportamiento? Empezar a limpiar. Es base de este ejemplo. Elegí aquí el comportamiento que te fomenta a hacer cuando te enganchas con ese pensamiento o esa emoción. Y el último paso, ya para ir cerrando este video, porque no quería que se haga tan largo, es justamente aplicar el PPB. ¿Qué significa el PPB? ¿Cuál es ese primer paso valioso que puedes empezar a dar? ¿Qué significa esto? Cuando yo siempre te he dicho que esto va encadenado, esto es un proceso, esto es una receta de cocina prácticamente. Pero cada receta requiere un pequeño entrenamiento previo. ¿Qué significa esto? Que primero vas a tratar de no identificarte con tus pensamientos. Eso es lo primero que tienes que hacer. No quieras ir al paso número 5 porque no te va a servir de nada. Primero fíjate de no identificarte con el pensamiento. Identifica que hay un pensamiento. Identifica que hay algo con el cual vos te enganchas. Lo segundo es identificar lo valioso. Y así sucesivamente. El paso número 5 es siempre, una vez que vos identificas tu comportamiento y sobre todo ya sabes con qué pensamiento te enganchas, el último paso es justamente tu PPB. ¿Qué significa PPB? Primer paso valioso. ¿Qué es un primer paso valioso? ¿Cuál es el pequeño paso que puedes dar diferente cuando aparezca este pensamiento? Si vos siempre, vamos a suponer, si vos siempre seguías esta secuencia de que aparece un pensamiento, aparece una emoción y te comportabas de una manera 1, ¿cuál es el comportamiento 2 distinto que podrías hacer que sea pequeñito? Algo que sí sea aplicable, algo que sea fácil de aplicar, que requiera un mínimo reto, pero que sí lo puedas aplicar. Esto es lo que te estoy pidiendo. Definir esto. Tu libertad está en poder hacer esto. Pequeño, un paso pequeño, alcanzable con una pequeña dificultad. Muy importante. Lo que te estoy pidiendo en el paso número 5 es otro comportamiento distinto. Tu libertad está en poder hacer este pequeño paso. Como siempre te invito, si vos quieres realmente vivir una vida valiosa,
quieres acercarte a hacer un mapa de tu vida, te recomiendo aquí abajo que descargues el ebook sobre vida valiosa que te va a justamente permitir acercarte a una vida valiosa. ¿Por qué digo? Porque ahí es una guía de trabajo donde justamente siempre enseño a las personas cuál es la receta de cocina a seguir para acercarse a esas cosas que son importantes y sobre todo acercarse a la persona que quieren ser. Aquí te dejo el ebook aquí abajo y si quieres una sesión personal conmigo 1 a 1, también te dejo un link donde vas justamente a poder contratar mis servicios, tener una sesión gratuita donde vamos a charlar, definir un plan, una receta de cocina y acompañarte en todo un proceso. Porque recuerda, vivir en base a tus valores es un proceso que hay que hacerlo constantemente y con ayuda personalizada es mucho más sencillo. Suscríbete, activa la campana de notificaciones, dale un buen me gusta y video y nos vemos en la próxima, gente querida. Te mereces lo mejor. Chao.